Cordial saludo para todos, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad. En este segundo módulo, frente a la unidad uno de comprensión, diagnóstico y generalidades de la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad, vamos a estar profundizando lo que vimos en la sesión anterior frente a qué es la ciencia, qué es la tecnología y por qué no se deben de considerar categorías absolutas. Bajo esa lógica, entonces, esta sesión, para hacerlo un poco más amena, lo que haremos es que la dividimos en dos momentos. Entonces, hoy estaremos revisando la primera parte y dentro de 8 días estaremos revisando el segundo momento de este contenido temático. Para comenzar, permítame, yo comparto pantalla, por favor. Listo. Entonces, luego de reflexionar, caracterizar y entender muy bien qué son la ciencia, la tecnología y la sociedad, la idea es que empecemos a profundizar un poco cómo construimos conocimiento y cómo ese conocimiento transforma la sociedad a partir de la relación y el avance constante de la ciencia y la tecnología. En esa línea es muy importante entonces, muchachos, que comencemos con un ejemplo similar al que tuvimos la sesión anterior, y es diagnosticando y entendiendo el impacto de la ciencia y la tecnología a partir de nuestros hábitos, de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Y frente a eso, quisiera que se preguntaran e incluso también anotaran en su bitácora qué parte de tu día comenzó gracias a la ciencia o a la tecnología. Y la idea es que no profundicemos ni racionalicemos demasiado, hagámoslo de forma muy general. Y un ejemplo es los últimos 30 minutos. En los últimos 30 minutos, en la forma de comenzar el día, de despertar, de alimentarse, eh, en la forma de comunicarnos, de movilizarnos, de alimentarnos. eh, del entorno, de la forma como funciona ese entorno, como por ejemplo la energía, ¿en qué parte de esos elementos aparece la ciencia y la tecnología? ¿En qué lugares? Frente a eso, muy valioso que lo depositen en la bitácora y no lo vayan socializando más adelante. Desde ahí, entonces, la idea es que entendamos que la ciencia y la tecnología, y en general este curso, no aborda la ciencia y la tecnología de forma aislada. No, entendemos que la ciencia y la tecnología en conjunto y su impacto en la sociedad hacen parte de una idea central, son uno solo. Y para eso hay que entender muy bien cómo es el procedimiento, la relación lineal recíproca que existe entre estas. La ciencia siendo quien produce el conocimiento mediante preguntas, hipótesis, evidencias, modelos, críticas. Lo veíamos en el proceso pasado, en la sesión anterior. ¿Partiendo de qué? De la curiosidad, de interrogarse, de tratar de preguntarse y de entender cómo funcionan las cosas y desde ahí darle pie y comienzo al proceso científico. La tecnología en su forma de intervenir la realidad mediante técnicas, sistemas, procesos, mecanismos, instrumentos que desarrolla, y al final la sociedad hace parte de esta relación recíproca e interdependiente porque es la que define las necesidades, las prioridades, los recursos, las regulaciones, el disfrute, los enfoques. Recordemos que otro de los temas que hablábamos la sesión pasada es que tanto la ciencia como la tecnología no son neutrales y son maleables. Dependen y están sujetas de los intereses de quienes la crean, de quienes las financian, de quienes las gestionan, de no solo entonces los intereses, sino las creencias, la ideología, las fuentes de financiación, y eso hace que también tengan posturas, que sean moldeables, que tengan enfoques, perspectivas. Entonces, bajo esa lógica, esa sociedad también influye en eso, en el enfoque, los vicios, las ideologías con las que esa ciencia responde y esa tecnología responde a esas necesidades que existen dentro de la sociedad. En esa línea, entonces, es muy importante entender que son relaciones interdependientes, son relaciones bidireccionales. ¿En qué sentido? Entonces, que no hay un proceso lineal entre la ciencia, la tecnología y su impacto en la sociedad, sino que es un sistema de interconexión en el que la sociedad influye en lo que se investiga
y se diseña, y esas prácticas cómo transforman la sociedad a través de la ciencia y la tecnología. Una forma de construir conocimiento sobre el mundo está mediada por el conocimiento científico, quizás es la forma más efectiva. Y bajo esa lógica, recordemos que el conocimiento científico no es una categoría absoluta, ni su veracidad está en la autoridad, sino más bien en que es una práctica que produce y evalúa explicaciones, actualiza información y bajo esa lógica, entonces, no colecciona respuestas definitivas ni verdades absolutas, sino que valida un método científico soportado en la observación, en la pregunta y en la curiosidad. ¿Pregunta qué? ¿Qué quiere comprender? Ahí entonces la evidencia es la que ayuda a definir mediante lo que observamos o medimos qué es lo que se ve y es la que alimenta los argumentos para dar explicación resistente a la crítica, válida, veraz, confiable y mediante un proceso constante siempre habrá revisión frente a los cambios de culturas, de realidades, actualización de información que permita validar la hipótesis o ajustarla o corregirla. Bajo esa lógica, es muy importante que tengamos entonces siempre presentes que la ciencia puede equivocarse, que parte de su característica y de su fortaleza es que tiene mecanismos para detectar, corregir y ajustar esos errores, pero puede equivocarse porque no es una categoría absoluta, no es letra sobre mármol, como lo hablamos en las sesiones pasadas. ¿Qué significa entonces que la ciencia se pueda ajustar, corregir, que se pueda revisar? Son varias cosas. Primero, que revisable también es un sinónimo de limitado, de coyuntural, de relativo. Y bajo esa lógica, tenemos que entender que cuando hay una información científica, lo que nos está diciendo es que no es esta la verdad absoluta, sino más bien esto es lo que sabemos con la evidencia disponible. Pero esa evidencia siempre va a transformarse, a actualizarse. Y bajo esa lógica, entonces esas verdades científicas y esa información científica va actualizándose y ajustándose. Bajo esa lógica, entonces, no es que en el enfoque científico todo vale, no. Hay afirmaciones con evidencia fuerte y otras con evidencia muy débil. En esa misma línea, entonces, todo conocimiento que se tiene hay que entenderlo como conocimiento provisional. ¿Por qué? Porque una explicación puede ser redefinida, reemplazada, actualizada, si la información, la realidad, la coyuntura, el momento cambian y así hacen que suceda. Y por último, es una condición o una información acumulativa. Las nuevas ideas en esa lógica no aparecen en el vacío, sino que dialogan con conocimientos anteriores que han ido progresando, evolucionando y van generando nueva información. Bajo esa lógica es muy importante entonces que tengamos muy clara la diferencia entre afirmar y argumentar. Una afirmación científica necesita poder enfrentarse a la evidencia. Por eso es que es una postura argumentativa, porque la soporta y la valida la evidencia. ¿A partir de qué? Del proceso que ya hemos visto mucho. El proceso de pregunta, que es el que básicamente responde a qué conocimiento quiero llegar, qué realidad quiero descubrir, qué verdad quiero refutar o validar. En términos generales, ¿qué quiero saber? Segundo momento, pues, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la idea que se tiene? ¿Qué explicación planteo? Luego de eso, entonces, ¿qué datos puedo apoyar? ¿Qué evidencias tengo? ¿Qué me soporta mi argumentación? Mi creencia. En ese sentido, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias? Luego, ¿cuáles son las críticas de esas evidencias, de esos argumentos que doy? ¿Cómo los puedo reajustar? ¿Cómo los puedo eh, contrarrestar? ¿Cómo los respondo? Y bajo esa lógica, ¿qué argumentos que soportan las críticas a mi postura son válidos? ¿Cuáles
puedo resolver con la evidencia que tengo y cuáles no. Y si esos que no puedo resolver, entonces me cambian la hipótesis o no, o qué ajustes me obligan a hacer. Por eso entonces en ese último momento está la revisión. Bajo esa lógica, entonces, la ciencia no avanza porque nunca se equivoca. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En eso, en esta unidad vamos a ser muy reiterativos. La ciencia al final, entonces, tiene como cualidad y no como defecto que se puede equivocar. ¿Por qué? Porque avanza, se fortalece, se actualiza y crece desde la autocorrección, desde la actualización, desde el ajuste. Por esa razón es que toda investigación, todo producto científico, todo ejercicio científico comienza con una muy buena pregunta, con la curiosidad, con la duda, con la observación y que se resume muy bien en ¿por qué? Porque hay algo que no entiendo, por qué no sé eso, por qué funciona esto así, por qué existe esto. Y desde ahí la curiosidad, que es la que me hace movilizarme y me hace querer saber eso que desconozco, me lleva a una pregunta. Y esa pregunta que no tengo la forma hoy de resolverla es la que me crea un problema. Y ese problema es el que entro yo a investigar mediante el procedimiento que revisamos anteriormente, buscando evidencia, buscando información, validando o construyendo hipótesis y al final, pues, creando un conocimiento que se construye a partir de esa investigación, de esas informaciones que recolectamos y que al final me dan una explicación. Bajo esa lógica, la curiosidad hay que entenderla no como el reemplazo de la evidencia, sino como el motor, como la energía que moviliza esa evidencia para construir conocimiento y construir y dar respuesta a esas preguntas. Bajo esa lógica, ya retomando las nociones de tecnología, como lo hablábamos en la clase pasada, la tecnología no es solo un aparato. La tecnología es igual al conocimiento, a la técnica, a los procesos, a los sistemas, a los aparatos, a los artefactos, más las decisiones para intervenir las realidades que analizamos. Artefactos entendidos como los celulares, las prótesis, los equipos que construyen el hardware de la tecnología, ¿cierto? El proceso entendido como el sistema, como el procedimiento, como el que alimenta, fabrica el conocimiento. El sistema como la red, como eh, el mecanismo, como el Internet, como la red eléctrica, como el transporte. Y la organización es la que define los protocolos, las reglas y las formas de trabajo. Bajo esa lógica, entonces, muchachos, tenemos que entender que la ciencia y la tecnología tienen una retroalimentación, como lo mencionábamos anteriormente, en la que todo parte de la duda que genera una pregunta, una movilización, una incomodidad para generar conocimiento. Y esa pregunta es la pregunta científica, que genera un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento genera una tecnología y esa nueva tecnología genera unas nuevas capacidades que son las que transforman la sociedad y responden a las necesidades o que dieron origen a la pregunta científica o que se impactan con esa pregunta. Bajo esa lógica, tenemos que entender entonces que esta relación no solo es bidireccional e interdependiente, también es cíclica, no es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que una nueva tecnología también me puede crear nuevas preguntas, que un nuevo conocimiento también me puede generar nuevas capacidades, que una pregunta también puede generar nuevas capacidades. Es un ciclo constante de preguntas, capacidades y nuevas posibilidades. Ahora bien, cuando hablamos que la ciencia, la tecnología y la verdad incluso no son neutrales, al final la respuesta está en esto, en quién decide qué vale la pena investigar o desarrollar. El Estado, con sus políticas y sus recursos. Las empresas, a través de sus recursos, de sus necesidades, de sus misiones, de sus propósitos, de sus mercados, de sus productos. Las comunidades, a través de las necesidades, de las demandas, de los requerimientos, del mercado, cómo lo dinamizan. Las universidades como centros de pensamiento, investigación, de procesos de formación. Y los profesionales que desde el emprendimiento, desde la curiosidad, desde el desarrollo profesional, también empiezan a influir frente a lo que se debe de investigar y cómo.
En esa lógica, la ciencia y la tecnología están atravesadas por contextos históricos, coyunturales, económicos, políticos, ideológicos, coyunturales, y todo eso termina decidiendo la inclinación de los instrumentos tecnológicos, de las apuestas tecnológicas y también del desarrollo y de la dinámica científica. Como lo mencionábamos anteriormente, no neutral no significa falso, pero tampoco significa una verdad absoluta o irrefutable. Significa que alrededor del conocimiento y de la tecnología existen decisiones, decisiones humanas que están transversalizadas por qué priorizamos, por qué datos consideramos, qué información mostramos, qué tecnología adoptamos, qué riesgo aceptamos, qué investigamos, dónde invertimos los recursos. Al final, todos esos momentos, esas preguntas, también terminan sesgando la innovación científica y tecnológica. Cuando empezamos a darle valores, intereses, poder, beneficio, costo a cada una de esas preguntas y a la forma de invertirlas. Bajo esa lógica, muchachos, entonces es muy importante que entendamos que progreso tecnológico es igual a bienestar automático, pero también tiene unos costos y eh, unos fallos, unas externalidades negativas que hay que considerar. ¿Qué se puede mejorar? La salud, el diagnóstico frente a la salud, la atención, la longevidad, la calidad de vida, la comunicación, no solo en la forma de relacionarnos, de movilizarnos, de impactarnos, la movilidad, la forma de apropiarnos de un espacio, de conectarnos con el planeta, con otras sociedades, con otras comunidades, la misma productividad y el acceso a la información. Todos esos avances científicos y tecnológicos hacen que hoy estemos ante uno de los momentos más empoderados de la comunidad, de la sociedad, uno de los momentos en los que quizás la sociedad está más formada, informada, empoderada, pero también tiene unos elementos perjudiciales que están asociados a la desigualdad y en la forma en que cada uno puede acceder a esa tecnología, a esa innovación, a esos productos científicos, el desplazamiento laboral, porque cada vez todo está más automatizado y se requiere menos, menos mano de obra, a la contaminación que genera toda esa producción y esa demanda de insumos para poder soportar la tecnología y la ciencia, a pérdida de autonomía, a pérdida de libertades por culpa de la vigilancia y el control que se tiene por parte de los estados de los gobiernos, de las mismas industrias y nuevos riesgos asociados a temas de salud, a temas como la depresión, la ansiedad, estilos de vida que se imponen como si fueran perfectos, idílicos y que no todo el mundo puede lograr. Es más, la mayoría no lo pueden lograr. Entonces, en ese sentido, la pregunta debería cambiar. No es si funciona, sino para quién, a qué costo y quién decide cómo podemos acceder a ese bienestar y a ese proceso tecnológico. Bajo esa lógica, muchachos, es muy importante entonces que ratifiquemos en el desarrollo de esta unidad tres ideas muy importantes. La primera es que la verdad no es definitiva. La verdad eh, no es una categoría absoluta y esa idea de que la ciencia tiene la verdad definitiva es completamente errada. La ciencia tiene un conocimiento muy sólido, pero revisable, ajustable, actualizable y soportado en la evidencia y en la información disponible. Pero cada vez que hay nueva información, pues entonces ese conocimiento sólido entra a revisarse y entra posiblemente a ajustarse, a cuestionarse o incluso a cambiarse. Segunda, idea que tenemos que desmontar, la tecnología avanza sola, no, falso. Las sociedades son las que definen el norte de la tecnología a través de las necesidades, a través de la elección, a través de la financiación, de la regulación e incluso de la misma adopción, porque hay procesos tecnológicos que la sociedad no ha querido adoptar y simplemente mueren, quedan desahuciados, desaparecen. En esa línea, entonces es muy importante que tengamos presente que la tecnología no avanza sola, son las sociedades quienes tienen su control, porque son las que definen cómo se desarrolla, cómo se disfruta y quiénes la disfrutan. Y tercera idea que tenemos que desmontar, si es científico, automáticamente es bueno, es irrefutable, es lo mejor.
No. Ojo, la validez científica y el juicio ético no son la misma pregunta y no buscan siempre los mismos objetivos. Es decir, hay conocimientos científicos que incluso pueden ser cuestionables porque son innovaciones que no están alineadas con la categoría ética y de las necesidades de la mayoría de personas. Entonces, bajo esa lógica, lo científico también debe de tener siempre un filtro y un control desde lo ético y no siempre el desarrollo científico lo tiene. Por eso, entonces, no se puede creer per se que lo científico automáticamente es bueno. Bajo esa lógica es muy importante, muchachos, que tengamos presente entonces que no buscamos respuestas perfectas. Buscamos mejores preguntas y mejores argumentos, entendiendo que esos momentos, esos argumentos y esas preguntas hay que actualizarlas constantemente y están en periódica revisión. Entonces, bajo esa lógica, yo acá lo tenía como un trabajo en parejas, pero por la dinámica lo vamos a dejar abierto, individual. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio de participación en el foro. Y en esa participación del foro, lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Vamos a narrar un hecho. ¿Qué ocurrió? Vamos sobre ese hecho, a definir una disputa. ¿Qué se está discutiendo? ¿Dónde está la situación problemática? Vamos a identificar además sus actores, quién decide, quién gana, quién pierde, quiénes son los protagonistas, los antagonistas. Vamos a eso entonces a buscarle una evidencia. ¿Qué necesitamos probar? Eh, ¿Qué argumentos hay de los actores que hacen parte frente a lo que está en disputa? Y al final vamos a resolver qué deberíamos de investigar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a desarrollar una noticia, un caso. Puede ser inventada o pueden buscarla en algún medio. A eso vamos a meterle una afirmación. Y en línea de esa afirmación vamos a encontrar la información que va a validar, que va a legitimar esa afirmación. Y al final vamos a cerrar con una pregunta. De, entonces, haciendo una transición de yo creo que los celulares son malos a construir realmente un conocimiento científico al revés, alrededor de esa tesis. Entonces vamos a buscar por qué ha ocurrido para yo decir que los celulares son malos, qué impactos han tenido en la salud, qué actores lo afirman, qué actores lo cuestionan, qué evidencia hay disponible y al final cerramos con la pregunta. Yo creo que los vehículos eléctricos generan deterioro mental. Sí, entonces, ¿dónde está la evidencia? ¿Qué actores lo afirman? ¿Qué actores lo cuestionan? ¿Qué actores generan información? ¿Qué datos hay? Y al final cerramos con la pregunta. Tercer ejemplo. Yo creo que los aviones emiten unas ondas que son cancerígenas. Sí, ¿dónde leyó eso? ¿Cuál es la disputa? ¿Cuáles son los argumentos para esa creencia? ¿Qué actores lo afirman? ¿Qué actores lo cuestionan? ¿Qué actores generan información? ¿Cuál es la evidencia que hay? Entonces, con esos tres ejemplos, entonces, los celulares y su impacto negativo, los aviones y su impacto en la salud. O sea, desde ahí hay tres ejemplos, pero no tienen que desarrollar esos. Ustedes cogen sus propios ejemplos y desarrollan bajo esa lógica un hecho asociado a temas tecnológicos o científicos. Entonces, yo creo que los científicos están experimentando con poblaciones de África para generar curas contra el VIH. Entonces, ¿dónde está la información que valida eso? ¿Qué actores? ¿Quienes cuestionan ese método de investigación con personas? ¿Quiénes lo defienden? ¿Cuáles son los argumentos? Y al final cerramos con la pregunta. Listo. Entonces, con eso cerraríamos este espacio y esta primera parte de este ejercicio de profundización en los alcances y la verdadera interconexión entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Y les dejo entonces debajo del video el link del foro para que desarrollen la actividad final del yo creo a argumentos científicos que les acabo de explicar. Cualquier duda me pueden estar comentando. Estaré disponible en el correo electrónico y en el foro de dudas. Espero que estén muy bien. Cordial saludo.